Hola a todos los apasionados de la ciencia y la tecnología, yo soy José Zuluaga y en el día de hoy vamos a hablar sobre una introducción breve a la física mecánica. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la vamos a manejar en este curso llamado física mecánica? ¿Qué es la física dicho de otra forma? Pues viene del término physis, que significa naturaleza, y en el siglo XIX se entendía como la filosofía natural. Es una ciencia cuyo objetivo es estudiar los componentes de estas materias y sus interacciones mutuas. En función de estas interacciones, un científico explica las propiedades de la materia en conjunto, así como otros fenómenos observados en la materia física y clásica que vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo lo podemos decir de una manera más asertiva, más concisa? Pues podemos decir que la física, que viene del griego physis, llamado naturaleza, es la ciencia natural que estudia mediante leyes fundamentales tanto la energía, la materia, el tiempo y el espacio, es decir, el universo mismo. ¿Qué es la física mecánica exactamente? Pues en el ámbito de la física se hace referencia a la mecánica como el campo dedicado al estudio y análisis del movimiento y reposo de los cuerpos, así como a su evolución temporal bajo la influencia de una o varias fuerzas, como lo podremos observar más adelante en ejercicios de la dinámica. La física mecánica como rama especializada de la física se adentra en el estudio detallado del movimiento y reposo de los objetos, así como de las fuerzas que causan estos estados. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Se centra en comprender y describir los fenómenos relacionados con la dinámica y la cinemática de los cuerpos, tanto en traslación como en rotación, pero en este curso específicamente nos vamos a enfocar en el desarrollo de la mecánica, abordando aspectos claves como la cinemática, dinámica y conservación de la energía mecánica, tanto en el concepto de traslación como el de rotación de los cuerpos rígidos. Durante el programa se van a explorar conceptos fundamentales como el movimiento, el torque, la cantidad de movimiento, la energía, el trabajo, el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, entre muchos otros. La física mecánica se divide en dos subcampos principales. ¿Cuáles son estos dos subcampos principales? Tenemos por un lado a la dinámica y por el otro lado a la cinemática. Pero ¿a qué se refiere cada uno de estos campos? El de la cinemática, como lo podemos observar, se ocupa de estudiar la descripción del movimiento sin considerar las causas que lo generen. Es decir, en este tipo de ejercicios, en este tema no vamos a considerar qué está generando o qué fuerzas está ejerciendo, etcétera, sino que vamos a considerar respectivamente detalles o conceptos como son la posición, la velocidad, la aceleración y la trayectoria de dicho objeto. Un caso de los ejercicios que más vamos a observar son los típicos casos de un carro se dirige hacia otro en una velocidad constante, tenemos una distancia entre ellos, en cuánto tiempo llegarán a encontrarse dichos vehículos, entre muchos otros ejercicios que en qué se van a centrar en temas como la velocidad, una velocidad uniforme, una aceleración, los cuales vamos a resolver con unas fórmulas específicas. Por otro lado, vamos a tener a la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Esta es la que examina las fuerzas que causan el movimiento de los cuerpos y cómo este movimiento afecta a dichos cuerpos. La dinámica se rige por las leyes del movimiento de Newton y aborda temas como la cantidad de movimiento, la energía y el trabajo. Como lo pueden observar en este pequeño esquema, en esta imagen, podemos ver que hay unos ciertos objetos los cuales tienen una fuerza que los atraen, los repelen, unas fuerzas de atracción, unas de rotación, es decir, muchas fuerzas que actúan sobre ella. Y por medio de la dinámica vamos a ver cómo estas fuerzas interactúan con dicho objeto. Por el momento, esta ha sido la introducción a la física mecánica. Espero les haya gustado, dejen su like y los comentarios. De igual manera, los ejercicios que tengan por allí, que necesiten ayuda, pueden dejarlo en los comentarios y con un gusto les ayudaré. Hasta la próxima.